la eficacia tiene que ver con el logro de los objetivos. Esto, cuando habla de poco desperdicio, habla en general. La administración se esfuerza por desperdiciar pocos recursos, o sea, ser muy eficiente y lograr los objetivos. Objetivos difíciles. Yo les diría que es lograr todos los objetivos. Soy eficaz cuando logro todos los objetivos y soy eficaz y eficiente cuando lo hago con la mejor combinación de recursos, que tiene que ver con desperdiciar poco. Pero ojo que no quiere decir que siempre es usar menos recursos. Yo les diría que se queden con que es la mejor combinación. A veces reviso los procesos y veo que es mejor usar más de uno, pero menos de otro. ¿Queda claro? Bien, quédense tranquilos, estamos presentando los conceptos, vamos a seguir trabajando sobre esto y cuando lean la bibliografía les va a quedar más claro todavía. Bien, entonces, en conclusión, eficiencia es hacer bien las cosas o lograr los mejores resultados a partir de la menor cantidad de recursos, dicen los autores. Nosotros decimos a partir de la mejor combinación de recursos. Recuerden eso, recuérdenlo. En cambio, la eficacia tiene que ver con hacer las cosas correctas o realizar actividades de tal forma que se logren los objetivos de la organización. Bien. Vi que realmente recién veo que alguien participó en el chat con preguntas que hicimos antes, por eso es muy conveniente que levanten la mano y hablen. Así podemos seguirlos todos. Bien, seguimos. Vamos ahora, en función de que ya explicamos qué es la eficiencia y la eficacia, a revisar un poco los roles gerenciales. ¿Qué hacen los gerentes? ¿Cuáles son las funciones, los roles que la bibliografía clasifica como generales? Bueno, justamente los roles gerenciales tienen que ver con las categorías específicas del comportamiento gerencial. Roles interpersonales. Son roles de los gerentes que involucran personas. Esto de el día a día, o no, sí, claro, el día a día o no, que tienen que ver con la relación entre las personas. Los roles informativos, porque no es cuestión, o sea, tiene que ver con reunir, recibir y transmitir la información. Ustedes como gerentes van a tener que aprender a gestionar la información. Ustedes la reciben, ¿y qué hacen con eso? O la tienen a la información, ¿qué hacen con eso? ¿Cómo la transmiten? ¿Cómo la almacenan? Bueno, eso es uno de los roles de los gerentes. Y esta fundamental, que es el del tomar decisiones, que es lo que hablábamos, en todos los niveles gerenciales se toman decisiones, pero las decisiones que se toman son diferentes, de acuerdo al nivel gerencial y de acuerdo al nivel de la organización en el que se encuentra el gerente. Bueno, una cosa son los roles y otra cosa son las habilidades que se esperan de los gerentes. Y fíjense cómo acá el rojo implica la importancia. Por eso es que este cuadro está tomado directamente de la bibliografía. Fíjense que para todos los casos las habilidades humanas son fundamentales, es decir, la capacidad de comunicación, la capacidad de empatía, la habilidad de socializar, de conciliar, la habilidad de entender. Pero ahora, para los gerentes de nivel alto, son más importantes contar con habilidades conceptuales. Esto tiene que ver cuando, fíjense, empiecen a mirar avisos de búsqueda de personal y cuando se buscan niveles gerenciales, cuáles son las habilidades requeridas. Y fíjense que para el caso de las habilidades técnicas son más requeridas para los gerentes de niveles inferiores. Bueno, vamos a ver cómo se entiende cada una de ellas. Las habilidades técnicas tienen que ver con el conocimiento específico del trabajo. A ver, yo como contador voy a trabajar en un estudio y bueno, tendré que saber las normas contables, las normas técnicas, las normas impositivas. O sea, conozco el trabajo y las tareas técnicas a realizar.
competentemente, o sea, para realizar competentemente tareas laborales. Las humanas es esto que hablábamos, ¿no? La capacidad de trabajar bien con otras personas, tanto individualmente como en grupo, la capacidad de saber trabajar en equipo, que lo vamos a ver también en esta materia, es decir, cómo trabaja un equipo y cómo trabaja un grupo y cuál es la intervención de un gerente digamos, en esa interacción, ¿no? Bien, finalmente, estas que son las que más nos cuesta entender, es la capacidad de pensar y conceptualizar situaciones abstractas y complejas. Esto quiere decir, se refiere directamente a la estrategia. Por eso es para los niveles de el nivel superior, ¿no? Para esta capacidad, vieron a veces cuando uno dice, tiene la capacidad de ver el bosque. Y hay otros que no, que por ahí tenemos la capacidad de ver el árbol y trabajar en ese espacio. Bueno, hay otras personas que tienen esa capacidad de abstraer, la mirada integral, lo vemos por ejemplo, no, y no solo pensemos en los gerentes de nivel alto en una empresa privada, pensemos en, por ejemplo, cuando una persona es un político, cuando una persona ocupa altos cargos, tiene otra capacidad de ver el todo. A eso se refiere acá cuando habla de capacidad de pensar y conceptualizar situaciones abstractas y complejas. Bien, ahora vamos a otro término que es importante. Empresa, ¿es lo mismo que organización? ¿Cuál de los dos términos le parece que es más amplio en cuanto al concepto? ¿Qué opinan ustedes? Organización. Organización, exactamente. Cuando hablamos de organización, hablamos de todo tipo de ente, todo tipo de ente. En cambio, cuando hablamos de empresa, recuerden que hablamos de aquellos entes que tienen fines de lucro. Ahora, es importante acordarse de esto, que organización, ahora vamos a ver cada uno está la definición tal cual, es un acuerdo deliberado de personas para llevar a cabo un propósito específico. Entonces, por ejemplo, siempre ponemos el mismo ejemplo y la verdad que no se me ocurre ahora otro, pero podemos trabajar siempre que estamos en la facultad, decimos, supónganse que yo salgo del aula, voy a la playa de estacionamiento, veo que un auto se marcha atrás y veo que viene una moto y la moto, el auto atropella la moto. El conductor cae y nosotros nos asustamos todos y vienen saliendo 2 o 3 de ustedes, entonces uno dice, por ejemplo, cualquiera de ustedes dice, vos llama a la ambulancia, vos ponele algo en la cabeza, vos agarrarle las cosas, o sea, y nos organizamos y realmente logramos, supónganse, en la situación más feliz, le logramos salvar la vida por cómo intervenimos, porque no lo tocamos, otro le salva la mochila, entonces justo tenía algo valioso y no se lo roban, toda una serie de cosas. Entonces, yo les pregunto, ¿hay una organización o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí, hay una. Sí, dice Zaira. ¿Quién más? Sí, la hay. Bueno, no sé, sí dice Luciano, me parece, o no sé quién. Bueno, opinan que sí. Yo quiero decirles que si bien ahí logramos un propósito específico que fue responder a una situación de emergencia y en todo caso hasta logramos, de acuerdo al ejemplo que yo di, salvarle la vida al conductor, al motociclista, no hay una organización. ¿Saben por qué? Porque para que haya una organización tiene que haber un acuerdo deliberado. Esto quiere decir, nosotros no nos conocíamos, o puede ser que nos conozcamos, pero nosotros no nos habíamos organizado para hacer eso. ¿Entienden? Entonces, hay una organización cuando hay un acuerdo deliberado, es decir, por ejemplo, supónganse que nosotros nos unimos para formar un grupo para hacer un festejo por la vuelta a la presencialidad, que va a durar solamente para eso. Entonces, sí hay una organización, ¿de acuerdo? Fíjense, ahí voy a con los que levantaron la mano. Fíjense que acá tiene que haber un propósito definido. Nosotros no teníamos el propósito definido. Distinto si hubiéramos sido un grupo
organizado para prevenir accidentes o para actuar frente a un imprevisto, pero surgió de pronto. O sea que para los requisitos que tiene que tener una estructura para ser considerada una organización, solamente estaban las personas. No había una estructura deliberada y no había un propósito definido. Sí, a ver, yo no puedo ver acá, no sé quién me puede ayudar, chicos, ¿quién levantó la mano? Yo, profe. Aldana. A ver. Sí, Aldana, Mi decime. pregunta, usted cuando dijo la situación, dijo que había como una persona que dijo, bueno, vos agarra la mochila, otro le pone el trapito, otro lo levanta, qué sé yo, que esto, que el otro. ¿No puede ser también considerado como organización porque hay una persona que dice qué hacer con un propósito y también con zonas y con Claro. qué hace qué cosa? Es una buena observación, pero eso, suponete, Aldana, surgió en el momento, no estaba pensado. ¿Entendés? No es que nos habíamos sentado y habíamos organizado qué íbamos a hacer ante tal eventualidad. ¿Entendés la diferencia? Y al tiempo la diferencia, entonces. Claro, eso surgió de imprevisto y se organizó. Podría no haber surgido y todo podría haber sucedido igual y resulta que no había nadie que dijera, bueno, vos no, o sea, uno llama solo, 5 llaman por teléfono a la ambulancia, 5 le ayudan, 2 se agarran la mochila, ¿entendés? No hay una organización, no hay una estructura previa, no hay nada previo. Entonces, para que haya organización, tiene que haber una estructura deliberada y eso significa, y un propósito definido, significa que eso está es previo a que suceda el evento. ¿Entendés la diferencia? Bien, sí. Bien, de acuerdo. Seguimos entonces. Uno de los últimos temas para esta primera parte es la universidad, o que lo van a ver en la bibliografía, es todo esto que vimos de la administración. Una de las características importantes de la administración como ciencia, como disciplina, es que es universal. Su característica de universalidad, que tiene que ver con que la administración es necesaria en todas las organizaciones, en todo tipo y tamaño, en todos los niveles y en todas las áreas de trabajo, sin importar dónde se organicen. O ustedes mismos no tienen no se administran, no administran sus mal, bien, cada uno sabrá cómo lo hace, pero administran sus espacios de estudio, qué materias van a cursar, o sea, es necesaria, es universal porque es necesaria en todas las áreas y ámbitos. Por eso, la universalidad de la administración tiene que ver con esto, que es necesaria en organizaciones de cualquier tamaño, ya sea pequeñas o grandes, todo tipo de organizaciones, por eso es que vimos acá que organizaciones es más amplio que empresas, en todos los niveles de la organización, por eso vimos los niveles antes, y en todas las áreas de la organización, desde la primera hasta la última, ¿sí? Bien, este cuento para pensar lo vamos a dejar para otro momento y ahora le voy a pasar, voy a dejar de compartir. Leo, ¿estás por ahí? Leo. Sí, estoy acá. Hola, ¿se escucha? Bien. Sí, se escucha perfecto. Ahora voy a dejar de compartir yo y voy a cerrar mi micrófono y Leo también ahora ya les va a presentar la parte que va a dar él y seguimos de esta forma, porque nos comprometimos a hacer clases cortas. Antes de las 12 vamos a tratar de terminar. Te dejo, Leo. Se me pasaron 10 minutos, pero bueno, estuvo la presentación. Bueno, no hay problema. Muchas gracias. No, a vos. Paso a presentar. Profe, Sí. ¿le puedo ¿La consulta ahora? Sí, vamos ¿Cómo? acá, sí, sí. En realidad quería consultar si van a subir la guía de lectura, porque creo que está oculta. En un rato más vamos a subir la guía de lectura y el práctico 1 y la tarea para que suban la información de los grupos. Quédense tranquilos, eso va a estar en un rato más. Bien, entonces los días jueves tendríamos práctica y ahí trabajaríamos los prácticos o tenemos que llevar los hechos. Eso es lo que no entendí. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, sí. Ah, bien. Sí, se escucha. Bien, bien.
la